Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 13. Romanos 13, hoy día vamos a explicar los versículos del 8 al 10 con el tema el amor y el cumplimiento de la ley. El amor y el cumplimiento de la ley. Leo las palabras del apóstol Pablo. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Una vez que Pablo ha enseñado el sometimiento a las autoridades superiores y el deber de pagar los impuestos, ahora el apóstol retoma el tema del amor, pero agrega un elemento importante, como ya lo notaron, la ley. Y no solo la ley, sino el cumplimiento de la ley, o la ley y su cumplimiento. En esta exposición, hermanos, vamos a responder la siguiente pregunta: ¿por qué debemos amar? ¿Por qué debemos amar? Tres respuestas vamos a explicar, obviamente basado todo en el texto bíblico. En primer lugar, porque es una deuda. En segundo lugar, porque busca el bien del otro. Y en tercer lugar, porque cumple la ley, que es el título en definitiva de nuestra exposición. Leamos entonces inmediatamente el versículo 8. No debáis a nadie nada. Anteriormente Pablo había dicho, por ejemplo en el 7, en el inicio del 7, Pablo había dicho: pagad a todos lo que debéis. En el verso 7 lo dice de manera positiva: pagad a todos lo que debéis. Pero en el versículo 8 que acabamos de leer, lo dice de manera negativa: no debáis a nadie nada. Probablemente lo primero que surja aquí como una inquietud, de acuerdo al texto o a la primera mirada de esta expresión, es que probablemente Dios está en contra de las deudas como tal. Bueno, dada esa inquietud que se podría generar, lo primero que quiero aclarar es que esta expresión "no debáis a nadie nada" no se refiere a todo tipo de deuda. Por ejemplo, a la prohibición de préstamos, como lo vamos a explicar a continuación. Y creo necesario explicar esto para después o posteriormente explicar cuál es el sentido que Pablo le quiere dar o le da a esta deuda como tal, de no deber a nadie nada. Bueno, en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se permitía prestar y pedir prestado. Pero Dios reguló eso para que tampoco se transformara en abuso para aquellos que usaran de este permiso. Leamos algunos ejemplos. Deuteronomio 15 del 7 al 8 dice así: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto, esto es lo importante, le prestarás lo que necesite. Esto lo decía en la ley, Deuteronomio. En el Salmo 112, verso 5, dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio.
Entonces ya hemos visto dos pasajes, uno de la ley, otro de los salmos, donde se permite el préstamo en cierta condición o en cierta circunstancia. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 5:42 dijo esto: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El mismo Señor dice esto. El mismo Señor enseña esto, entre otros pasajes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, entonces, el préstamo se avala. Pero si lo haces, es decir, si tomas el préstamo, debes pagarlo. Esa es la orden. Si volvemos a leer Romanos 13:8, cuando Pablo dice, no debáis a nadie nada, lo que Pablo está diciendo es, cumple responsablemente todos tus compromisos adquiridos o acordados. De hecho, el Salmo 37, versículo 21 dice así: el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Por qué es considerado impío este hombre? No es porque pidiera prestado, sino porque no devuelve lo que pidió prestado. Y ese, podríamos decir, basado en este pasaje, es un distintivo del impío. El impío pide prestado y no devuelve. Dios dice, no debe ser así entre ustedes los creyentes. Bueno, aclarado esto, el apóstol Pablo entonces va más allá de lo económico. Sigue la idea anterior, pero su objetivo es apuntar a otro tipo de deuda, una deuda muy especial, una deuda muy significativa, que es la deuda del amor. Por eso Pablo sigue diciendo, sino el amaros unos a otros. No debas a nadie esto, pero esto débelo, lo debes continuamente estar pagando. Es una deuda impagable, como lo vamos a explicar a continuación. ¿Por qué debemos amar entonces? Que es la pregunta que vamos a desarrollar, como lo dije en la introducción. Debemos amar porque es una deuda. Es una deuda. Por eso Pablo dice, sino el amaros unos a otros. Y esto es interesante porque no es solamente entre creyentes de la iglesia local, que es algo que se abordó en los versículos anteriores, sobre todo en el capítulo 12, sino que es mucho más amplio esto. Por eso Pablo agrega, porque el que ama al prójimo, ya no solamente al hermano de la fe, de la familia de la fe, sino al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y la palabra prójimo aquí que utiliza Pablo es la palabra griega heteros, que significa otro, alguien, obviamente, que no eres tú. Como dice otra versión, que no os quede ninguna deuda por pagar, excepto la continua deuda de amaros los unos a los otros. Douglas Moo, citando a Orígenes, dijo estas palabras, que la única deuda que deje sin pagar sea la del amor. Una deuda que siempre debes tratar de pagar en su totalidad, pero sin lograrlo nunca. Fin de la cita. ¿Y por qué dije en la breve introducción de hoy que el apóstol Pablo retoma aquí el tema del amor? Bueno, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, en el capítulo 12, versos 9 y 10, ya había dicho esto. El amor sea sin
fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Y todo lo que Pablo está diciendo aquí en estos versículos recién leídos están en el contexto del desarrollo de los dones que Dios ha dado soberanamente a cada uno de los creyentes de la iglesia local. Eso claramente lo vimos del versículo 4 al 8, y en el 9 es donde Pablo introduce el tema del amor, porque es una realidad, hermanos, es una verdad que no podemos ignorar, que el amor siempre debe estar en nosotros y comunicado a otros. Dicho de otra manera, no debáis a nadie nada, excepto el amaros unos a otros. Esta es una deuda diferente y agradable delante de Dios. Si fuera una deuda económica, Dios quiere que la pagues, y una vez que la pagues, ya te desentiende de aquello porque la acabaste de pagar. Sin embargo, este tipo de deuda, Dios quiere que la tengamos todos los días. Nunca se debe terminar. Es una deuda que debe permanecer en el tiempo. Está vigente todos los días. ¿Por qué podríamos decir? Bueno, Pablo en otra carta a los Corintios, él dijo, porque el amor nunca deja de ser. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 16, miren lo que dice el apóstol Juan: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros, ahí está la aplicación inmediata del apóstol, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Qué gran pasaje, ¿no? Ahí está el modelo, Cristo crucificado, Cristo dándose plenamente a todos nosotros, recibiendo nuestro pecado allí en el Gólgota. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Así también nosotros, aplicación directa a los hermanos, a los creyentes, debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero Pablo dice después, por nuestro prójimo. No tiene que ver solo con la aplicación a los hermanos dentro de la iglesia local. Tiene que ver también con la aplicación del amor a toda persona que es diferente a mí. Primera de Juan 4:11. Amados, y noten cómo el apóstol le dice a los creyentes, a los discípulos genuinos del Señor: amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros, noten, nuevamente se repite el adverbio y el verbo, también nosotros debemos amarnos unos a otros, siempre el modelo, siempre el patrón de cómo amar es de lo que Dios ha hecho en nosotros, de cómo Dios se ha dado a nosotros en su Hijo Jesucristo, dando su vida por nosotros en la cruz, siendo crucificado, tomando mi lugar, recibiendo la ira, el castigo que yo merecía. Todo eso lo hizo por amor, dice el apóstol Juan. Así también nosotros debemos amarnos los unos a los otros.
Y hay un montón de textos más, sobre todo también en la carta del apóstol Juan, que hablan del amor. Pero avancemos, por favor, para terminar con el versículo 10 hoy día. Querido hermano, si haces un esfuerzo por pagar tus deudas económicas, que muchas veces, de acuerdo a las circunstancias que vivimos, muchas veces asumimos un préstamo o nos involucramos en una deuda válida, en una deuda lícita. Bueno, hay un esfuerzo en pagar esa deuda. La pregunta es, ¿por qué no haces el mismo esfuerzo para amar a tus hermanos? Recuerdo lo que Pablo dijo: no debáis a nadie nada. Anteriormente Pablo ha dicho esto en el contexto del pago de los tributos. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que honra, honra. Respeto, respeto. Ahora él dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Entonces estamos respondiendo la pregunta: ¿por qué debemos amar? En primer lugar, porque es una deuda. Ahora, alguien podría preguntar: ¿por qué nunca dejo de pagar esta deuda del amor? Escucha lo que te voy a decir a continuación. Porque tú nunca la dejas de recibir de parte de Dios. ¿A qué se refiere, pastor? A lo siguiente. ¿Has encontrado alguna vez en tu vida algún minuto, alguna hora, algún día, alguna semana, algún mes, algún año donde Dios ha dejado de amarte? ¿Quién podría atreverse hoy a ponerse en pie y a decir: Dios, pastor, en tal momento dejó de amarme? ¿Quién podría decirme en esta mañana o en esta exposición o donde quiera que tú estés? ¿Quién se atrevería a decirme? Algún creyente, algún hijo del Señor, que en algún momento de su vida, en alguna circunstancia especial, en algún evento de su vida, en algún suceso inesperado, enfermedad, o en lo que tú quieras mencionarme, ¿quién de nosotros se atrevería a decir que Dios nos ha dejado de amarnos? La respuesta es muy sencilla: nadie. Nadie se puede atrever a decir que Dios en algún momento de nuestra historia de vida nos ha dejado de amarnos, porque su amor hacia ti y hacia mí fluye inagotablemente cada día desde la eternidad y hasta la eternidad. Como dice el Salmo con respecto a la misericordia de Dios, que se aplica lo mismo para el amor de Dios. Porque con amor eterno te he amado, dijo a Jeremías. Entonces ahí estamos respondiendo, hermanos, la pregunta: ¿por qué debemos amar? En primer lugar, porque es una deuda. Si debes 100,000 pesos, si debes $100 o lo que sea en el país donde estés y terminas de pagarlo, bueno, la lógica indica que ya no tienes ninguna responsabilidad de seguir pagando porque ya pagaste el último peso de esa deuda completa. Sin embargo, con el amor no es así. Nunca puedes decir: ya es suficiente. Ya he amado mucho al Señor, ya he amado mucho al hermano, ya hemos ayudado mucho a tal persona en necesidad, ya he expresado demasiado el amor para mi esposa, para mis hijos. Nunca podemos decir que ya es suficiente, porque todos los días se abre una cuenta nueva de deuda, de amor hacia nuestros hermanos y de amor hacia nuestro prójimo. Mira lo que sigue diciendo Pablo, versículo 9. Segunda parte del verso 8. Porque el que ama al prójimo ha cumplido
la ley. Esto lo vamos a explicar al final en el verso 10 porque se repite, la misma expresión. Vamos entonces al versículo 9. Porque, y esa palabra porque es una conjunción explicativa. Esta conjunción explicativa nos va a dar la razón del por qué el que ama ha cumplido la ley. ¿Qué dice Pablo? Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gran interrogante que surge es: ¿por qué Pablo acude aquí, aparte de los 10 mandamientos, para argumentar su punto del amor? Vuelvo a decir esto. La gran pregunta que surge es: ¿por qué Pablo acude a solo una parte de los 10 mandamientos para argumentar su punto del amor? Por lo siguiente: porque el que ama verdaderamente no adulterará. Porque el que ama verdaderamente no matará. Porque el que ama verdaderamente no dirá falso testimonio. Porque el que ama verdaderamente no codiciará, etcétera, etcétera. El problema con nosotros es que como no amamos verdaderamente y por tal razón caemos en estos pecados. Porque si amáramos como amar a Dios, por ejemplo, como ama a Dios, no nos involucraríamos con una persona que no es mi esposa, en el caso del adulterio, no robaríamos algo que no nos pertenece y que tiene otro dueño. ¿Por qué no haríamos eso? Porque amamos, y al amar verdadera y genuinamente estamos cumpliendo la ley. Los 10 mandamientos no son simplemente regulaciones para que te portes bien. Son expresiones de la santidad de Dios, son expresiones del amor de Dios y de nuestro amor al prójimo cuando lo hacemos. Entonces Pablo aquí señala 5 leyes específicas que se puntualizan aquí en la Reina Valera. Las primeras 4 son de los 10 mandamientos o del Decálogo, y la quinta se encuentra en Levítico 19:18. Y cuando tú observas, hermanos, detenidamente los primeros 4 mandamientos del Decálogo, te das cuenta que estos 4 primeros tienen que ver con tu relación vertical, es decir, con tu relación hacia Dios. Y el resto de mandamientos del Decálogo, es decir, el resto de 6 mandamientos, tienen que ver con tu relación horizontal, en su aplicación hacia tu prójimo. Bueno, veamos uno por uno aquí. El primero que señala el apóstol Pablo, que en el Decálogo es el 7º, que es: no adulterarás. Y el apóstol Pablo aquí, en todos los pecados que se señalan, o en los mandatos, antepone la negativa, no. De manera explícita está prohibiendo algo. Y aunque el apóstol Pablo aquí no quiere explicar, no es el propósito de Pablo aquí dar una descripción exhaustiva de cada uno de estos mandamientos, por eso es que voy a decir ciertas cosas puntuales solamente para avanzar. Bueno, alguien podría decirme: pastor, bueno, avanza el siguiente porque yo no tengo problemas con este pecado. Porque adulterar, pastor, es contacto físico con otra mujer que no es mi esposa, ¿verdad? Bueno, sí, pero no.
Sí, en el sentido que eso es un aspecto del adulterio. Pero hay otro aspecto del adulterio que es mental. Lo explico a continuación. El adulterio es relacionarse ilícita e ilegítimamente con la mujer de otro o con el hombre de otro. Es quebrantar un pacto de fidelidad que se hizo entre el esposo y la esposa delante de Dios. Es decir, cuando el esposo o la esposa tiene una relación sexual con otra persona que no es su cónyuge, ya sea físico o mental, cometió adulterio a la luz de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 5, versículo 27 al 30. Dice así: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, aquí está hablando el Señor de manera directa, yo digo que cualquiera, no importa quién sea, no importa el cargo que tenga, no importa la posición que tenga, inclusive dentro de la iglesia, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten, hermanos, aquí un detalle. El pecado no es mirar necesariamente. El pecado es mirar para. Mirar a una mujer para. ¿Y qué viene después del para? La codicia. Y ahí es donde se transforma entonces en un pecado mental delante de Dios en el corazón de esa persona que está codiciando. Y en este sentido el Señor Jesucristo es tan radical en el consejo posterior que Él dice: por tanto, en consecuencia de lo anterior, en consecuencia de la gravedad del adulterio, de que aunque mires a alguien solo para codiciar ya es un adulterio, por tanto, si tu ojo, ese ojo con el cual estás mirando para codiciar, te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esas son las palabras del Señor. Palabras fuertes, pero tienen un sentido para todos nosotros cuando realmente, hermanos, entendemos lo que implica el adulterio, no solo físico, sino también mental o del corazón. Pero también dijimos que el adulterio tiene que ver con una infidelidad, porque se rompe el pacto matrimonial. Por eso el profeta, por ejemplo, Malaquías, en el capítulo 2, del 13 en adelante, dijo estas palabras: y esta otra vez haréis cubrir al altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Ustedes se preguntarán, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer ¿de qué? De tu juventud, tu esposa, con la cual has sido desleal. En el hebreo aquí dice infiel, siendo ella tu compañera y la mujer ¿de qué? De tu pacto. No es cualquier cosa el matrimonio. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis, de nuevo, desleales o infieles en el hebreo, para con la mujer de vuestra juventud.
Y al final del verso 16 dice, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Infidelidad, infidelidad, infidelidad. 3 veces menciona aquí Dios el pecado de Israel, de los varones con sus esposas. Adulterio. Pablo está diciendo en Romanos 13, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás. En segundo lugar, Pablo señala el 6º mandamiento, no matarás. Esto es cometer homicidio, asesinar. Su sentido es hacerlo con intención, su sentido es hacerlo de manera premeditada. Quitar la vida al prójimo es el mayor desprecio y menosprecio por la persona. Pastor, otra persona podría decirme de nuevo, este pecado sí que yo no lo he cometido nunca. Así que pasemos al siguiente. Bueno, espera de nuevo, hermano, explicarte lo siguiente, porque vamos a ver algo muy, muy profundo y que creo que muy pocos cristianos hemos entendido. De nuevo, vamos a Mateo 5, por favor, porque vamos a entender que el homicidio no es solamente quitar la vida física a alguien, va más allá de aquello. Leámoslo, Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Me detengo aquí un segundo. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice oísteis que fue dicho? Bueno, a las tradiciones e interpretaciones que los rabinos hacían de la ley. Porque los rabinos enseñaban, no matarás y serás culpable de juicio. Esto último no lo decía la ley. Y además ellos limitaron este mandamiento únicamente a lo exterior. En otras palabras, al quitar la vida a alguien, entonces cometes este pecado. El Señor dice algo más. Sigamos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, la misma expresión que vimos con el caso del adulterio, pero yo ahora, la vida misma de la ley, dice o digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, necio aquí es insensato, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, fatuo aquí significa estúpido o idiota, quedará expuesto ¿a qué, hermanos? Al infierno de fuego. Usar estas palabras, o trato pecaminoso a tu prójimo, es igual a maldecirlo y asesinarlo y finalmente ser culpable de este pecado, digno del castigo eterno en el infierno de fuego. Si no te queda claro eso, el apóstol Juan lo amplía y lo explica de una manera clara. En 1 Juan 3:15 dice lo siguiente: todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Este pasaje de 1 Juan 3:15 podría ser el complemento perfecto de Mateo 5 que leímos anteriormente,
donde Jesucristo explica que si alguien se enoja contra su hermano y le dice de tal forma y lo sigue ofendiendo de manera maliciosa, de manera pecaminosa, es culpable de fuego inclusive. Bueno, aquí el apóstol Juan dice, todo aquel que aborrece, todo aquel que odia, todo aquel que guarda rencor contra su hermano es homicida a los ojos de Dios. Porque Dios ve el corazón y sus intenciones más allá de las acciones externas que tú puedas hacer. El apóstol Pablo sigue enumerando, regresamos a Romanos 13, el octavo mandamiento cita aquí el apóstol Pablo, que es no hurtarás, tomar algo para mí sin el consentimiento del propietario, posesionarse de lo que es del prójimo en provecho propio. El robo es un pecado. De hecho, el apóstol Pablo a los hermanos allí en Éfeso les dijo esto en el 4:28. El que hurtaba, tiempo pasado, porque se supone que ya ahora eran creyentes en el Señor, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir, no robar, distribuir, no hurtar, comunicar lo que Dios nos da, no privar al otro de lo que tiene, con el que padece necesidad. ¿Estamos entendiendo, hermanos, por qué Pablo dice o dijo? Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el que ama verdaderamente no se va a meter con la mujer de otro hombre, el que ama verdaderamente no va a matar, no va a odiar a su prójimo, y así estará cumpliendo la ley. El que ama genuinamente a Dios y a su prójimo no hurtará, no se hará propietario de algo que no le corresponde a él. Ese es el sentido del por qué Pablo está aquí mencionando estos pecados y estos mandamientos al mismo tiempo. El siguiente lo añade la Reina Valera, igual lo voy a mencionar, no dirá falso testimonio, desde luego que no hay que decir falso testimonio, no dañar la reputación del prójimo, no calumniar, no hacer falsas acusaciones, etc. Paso al quinto que Pablo señala aquí, que es el 10º mandamiento, no codiciarás. La codicia aquí tiene que ver con un deseo intenso por algo en particular, por ejemplo, la mujer de tu prójimo, como lo vimos en el caso del adulterio, o cualquier otra cosa que no tengas y que llegues a este extremo de desear tan intensamente que muchas veces eso ha llevado a tomar medios ilícitos para alcanzar el objeto deseado. La codicia es un apetito voraz por alcanzar a como dé lugar lo que se anhela. Es un deseo egoísta por las posesiones ajenas. Recordar algo del contexto histórico aquí, lo hemos señalado no solo en la introducción de la carta, sino también en alguna de las exposiciones anteriores. Nerón, por ejemplo, mandó a matar a su madre Agripina para conservar el poder en el trono. Eso hace la codicia. Herodes el Grande termina asesinando a su esposa Marián y a sus hijos, Alejandro, Aristóbulo, y a su primogénito Antípatro. Todo esto por codicia. En Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Regresamos a Romanos 13, versículo 9, ya casi al final.
y cualquier otro mandamiento, dice Pablo. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Segunda respuesta a la pregunta ¿por qué debemos amar? Porque busca el bien del otro, porque busca el bien del prójimo, porque busca el bien de tu hermano, y en eso consiste el amor. El amor no busca lo suyo propio. 1 Corintios 13. Si amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, obedeceríamos todo lo anterior dicho por Pablo. No adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, no matarás, etc. El gobierno no tendría que castigar a nadie si los seres humanos amaran a su prójimo. Aquí está la conexión con lo anterior. ¿Por qué el gobierno, en los primeros versículos del 1 al 7, tiene que castigar al malo? Porque el malo no se somete a las leyes que van en contra de sus propios intereses. Por eso generalmente este tipo de personas insubordinadas lastiman a su prójimo, le roban a su prójimo, delinquen contra su prójimo, asesinan a su prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Escuchen lo que dijo William MacDonald. Él comenta lo siguiente, cito: el amor no explota el cuerpo de otra persona, lo hace la inmoralidad, paréntesis, adulterio. El amor no arrebata la vida de otra persona, lo hace el asesinato. El amor no hurta la propiedad de otra persona, lo hace el robo. El amor no niega la justicia a otros, lo hace el falso testimonio. El amor no abriga siquiera deseos torcidos por las posesiones de otra persona, lo hace la codicia. Fin de la cita. Por otro lado, William Hendrickson dice lo siguiente, cito: amarás y por ello no cometerás adulterio, sino que preservarás el carácter sagrado del vínculo matrimonial. Amarás y por ello no matarás, sino ayudarás a tu prójimo a mantenerse vivo y bien. Amarás y por ello no hurtarás nada que pertenezca a tu prójimo, sino más bien protegerás sus posesiones. Amarás y como resultado no codiciarás lo que le pertenece a tu prójimo, sino que te alegrarás de que sea de él. Fin de la cita. Ahora, voy a leer de nuevo lo que dijo Pablo al final del 9. Cuando Pablo dice, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Permítame explicar algo importante aquí. Retrocedamos a Mateo capítulo 22, Mateo 22, del 37 al 40. Esta es una respuesta que el Señor le da a los fariseos que querían tentar al Señor, lo absurdo de querer tentar a la sabiduría encarnada. Esto es un absurdo, pero ellos lo querían hacer o intentaron hacerlo. El problema es que se encontraron con tremendas respuestas del Señor, que apuntaba y atacaba o confrontaba directamente la hipocresía de estos hombres o la religiosidad de estos hombres. Ellos le preguntaron en el 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo. Y esto lo agrega el Señor, no como un tercer mandamiento,
sino como una explicación. Se sienta una base, se da algo por sentado. ¿Qué dice el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso en el 40 dice, de estos 3 mandamientos, perdón, no dice 3, ¿verdad? ¿Qué dice? De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Muy bien, ¿qué estoy explicando con este pasaje que está en concordancia obviamente con Romanos 13:9? Cuando Pablo y Jesús citan este pasaje de amar al prójimo como a ti mismo, no están motivando el egoísmo, no están motivando la autoestima ni el amor propio, no están aplaudiendo el amor propio. Lo que están haciendo es reconocer y dar por sentado que el hombre ya se ama a sí mismo, que el hombre ya tiene un cuidado propio, que el hombre ya tiene una mirada a sí mismo protectora, de cuidado, de aprecio, de amor propio, que siempre procura su propio bienestar. Por lo tanto, el hombre debe amar a su prójimo de esa misma manera que ya lo hace por sí mismo. Porque uno escucha tantas cosas y de repente escucha que uno tiene que amarse a sí mismo. ¿Qué es lo que supuestamente Pablo está explicando aquí? No, hay 2 mandamientos solamente. Amar a Dios verticalmente, número 1, el más grande. Segundo, es semejante a ese, amar a tu prójimo. Y si tú estás escuchando eso, le preguntarías al Señor, ¿y cómo, Señor? Dame una idea de cómo podría yo amar a mi prójimo. ¿Te amas a ti mismo? Sí, claro. ¿Te cuidas a ti mismo? Sí, claro. ¿Velas por tus intereses? Sí, claro. Entonces, haz lo mismo con los otros. En otras palabras, si tú amaras a tu prójimo como te amas a ti mismo, se resuelve el problema. Pero como no amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, entonces pecamos constantemente delante de Dios. Te lo demuestro de manera más clara todavía. Efesios capítulo 5. Cuando el apóstol Pablo aquí manda a los maridos a amar a las mujeres, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, etcétera, etcétera. Hay algo muy interesante que dice en el 28, 5:28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. ¿Alguna duda de que te amas a ti mismo? Sigamos leyendo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, esto sería absurdo, sino que la sustenta. Yo me cuido, yo me alimento. ¿Por qué? Porque ya tengo un amor propio, porque yo ya tengo un aprecio personal, por algo me cuido, por algo me sustento, como también Cristo a la iglesia. Mateo 7:12 dice así, que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Regresamos a Romanos 13, versículo 10. Pablo sigue diciendo, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Esa es la frase que se repite del final del 8. ¿Por qué Pablo tiene que repetir una y otra vez el tema del amor? Porque nos cuesta amar al prójimo. Y en consecuencia,
no adulterar, no asesinar, no hablar, no tener rencor, no codiciar, etcétera, etcétera. Pablo dice: el amor no hace mal al prójimo. El amor beneficia, para decirlo positivamente, el amor beneficia grandemente al prójimo. En tercer lugar, entonces, respondemos la pregunta: ¿por qué debemos amar? Porque cumple la ley de Dios. Escucha, hermano, si amas a tu prójimo, no adulterarás y por tanto cumplirás la ley. Si amas a tu prójimo, no lo asesinarás y por tanto cumplirás la ley. Si amas a tu prójimo, no le robarás y por tanto cumplirás la ley de no robar. Si amas a tu prójimo, no codiciarás nada de él y por tanto cumplirás la ley. No puedes decir amar y adulterar. No puedes decir amar a alguien y matarlo, o guardarle rencor, u odiarlo. No puedes decir amar y robarle a tu hermano. No puedes amar o decir amar y calumniar. Esto es una contradicción. Ahora bien, con respecto a la ley de Dios y su cumplimiento, recuerden, hermanos, algo muy importante. Nosotros, los creyentes, los que por gracia hemos sido justificados, no cumplimos la ley de una manera legalista, de una manera religiosa, de una manera porque Dios no nos vaya a castigar, etc. La cumplimos por amor. Y la cumplimos como una demostración de nuestra santificación. Pero antes de ser justificados o perdonados por Dios, teníamos este pensamiento de la ley. Para esto cito a Juan Calvino. Él comenta, abro comillas: la ley advierte, informa y por último condena a cada uno de su propia justicia. Después de que se ve obligado a pesar su vida en la balanza de la ley, dejando de lado toda esa presunción de justicia ficticia, descubre que está muy lejos de la santidad y que de hecho está lleno de una multitud de vicios con los que antes se creía no contaminado. La ley es como un espejo. En ella contemplamos nuestra debilidad, luego la iniquidad que surge de esto y finalmente la maldición que viene de ambos, tal como un espejo nos muestra las manchas de nuestro rostro. Fin de la cita. Eso era una realidad antes de venir al Señor. Lutero también dijo esto: antes de la conversión, la ley era el palo en la mano de Dios que golpea contra nuestros pecados, pero después de nuestra conversión, la ley es el bastón en nuestras manos para ayudarnos a caminar con Dios. Fin de la cita. La ley ya no nos condena, nos ha conducido a Cristo y por tanto ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces ahora Pablo me está diciendo: Adiel, ama a tu prójimo, y amando a tu prójimo estarás cumpliendo la ley. ¿Cuál ley? No adulterarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se reduce en esto: ama a Dios y ama a tu prójimo. Y eso hará que nosotros vayamos cumpliendo esta preciosa ley de Dios, que Pablo también lo dice en Romanos 7. La ley de Dios es santa, es justa y es buena, porque nos muestra la realidad de nuestra condición delante de Dios. De pecado, por cierto. Como Thomas Boston dijo, después que la ley nos ha conducido a Cristo para ser justificados por Él,
Cristo nos devuelve a la ley capacitados por su Santo Espíritu para ser santificados. Fin de la cita. Por tanto, el pleno cumplimiento de la ley se demuestra mediante la práctica del amor al prójimo. Y que ahora, hermanos, estamos capacitados para hacerlo. En Romanos 5:5 Pablo lo explicó claramente. Porque el amor de Dios, de esa preposición indica la fuente. Dios nos da su amor y lo derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios te encomienda algo y te capacita para aquella encomienda. Ama y Dios me capacita para amar. En la medida que se ama desinteresadamente, en la medida en que ninguno busque su propio bien sino el del otro, en la medida en que esté dispuesto a poner mi vida por los hermanos, en esa misma medida se van cumpliendo los preceptos de la ley moral de Dios. Como Warren Wiersbe comenta, cito, cuando ponemos en práctica la ley del amor, no hay necesidad de otras leyes, porque el amor las abarca todas. Fin de la cita. También John Stott dice esto: como el amor se deleita en la felicidad de su objeto, impide eficazmente que perjudiquemos a los que amamos y en consecuencia nos lleva a cumplir todo lo que la ley exige, porque la ley no exige nada que no conduzca a los mejores intereses de nuestros semejantes. Fin de la cita. Leo de nuevo el pasaje del 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pregunta: ¿por qué debemos amar? Número 1, porque es una deuda. En segundo lugar, porque busca el bien del otro. Y en tercer lugar, porque cumple plenamente la ley de Dios. Último ejercicio que quiero hacer con ustedes para terminar, en 1 Corintios 13, del 4 al 6. ¿En qué consiste este ejercicio? 1 Corintios 13, del 4 al 6. Antes de colocar las características del amor, vamos a anteponer el nombre Jesús. Me explico. En el 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, etc. Pongamos ahora Jesús antes de las características o de los adjetivos. Jesús es sufrido. ¿Quién podría dudar eso? Jesús es benigno. ¿Tiene alguien alguna duda de eso? No, ¿verdad? Jesús no tiene envidia. Jesús no es jactancioso. Jesús no se envanece. Jesús no hace nada indebido. Jesús no busca lo suyo. ¿Quién podría poner en duda que Él vivió para los demás? Jesús no se irrita. Jesús no guarda rencor. Jesús no se goza de la injusticia. Jesús se goza de la verdad. Jesús todo lo sufre. Jesús todo lo cree. Jesús todo lo espera, todo lo soporta. No tenemos ningún problema con aceptar aquello, ¿verdad? El problema es cuando pongo a Adiel ahí. El problema es cuando pongo Jorge ahí. El problema es cuando pongo Cristina ahí. El problema es cuando pongo a, José ahí. Comprobémoslo. Adiel o Jorge o el nombre que tú tengas es sufrido, es benigno. Jorge, Adiel es benigno. Juan no tiene envidia. ¿Seguro? Cristina no es jactanciosa. Roberto no se envanece. ¿Seguro? Luis no hace nada indebido.
¿Estás seguro, Luis? Y así, no busca lo suyo. No. Tenemos serios problemas, hermanos, y nuestra conciencia nos acusa, ¿verdad? Porque lamentablemente no estamos en el nivel que debiéramos esperar de amor a nuestro prójimo. Todo esto que se dice aquí fue para los hermanos en Corinto. Con toda su situación compleja que estaban viviendo de envidia, rivalidad, competencia, quién tenía los mejores y más visibles dones, etcétera, etcétera. El apóstol Pablo en medio de esto dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, algo simplemente que mete ruido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, si no tengo amor, nada soy. ¿Qué es nada? Lo totalmente contrario y antagónico al todo. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, e inclusive si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nuevamente Pablo utiliza nada. El amor y el cumplimiento de la ley. Que el Señor en su bendita gracia nos capacite cada día para nunca dejar de pagar esta deuda del amor. Porque es una deuda, porque busca el bien de tu prójimo y porque cumple plenamente la ley de Dios. Padre bendito, gracias por tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, y que podamos someternos a tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo poner a aplicarla en toda nuestra vida cotidiana. Enséñanos, Señor, a amar. Ayúdanos a entender que el amor es una determinación y que va mucho más allá de nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestras sensaciones. Es una decisión que tomo cada día de favorecer a mi prójimo, porque esto es una deuda que nunca termino de pagar. Busca el bien de mi prójimo, beneficia a mi hermano y cumple plenamente la ley de Dios. Gracias por tu palabra y que tú seas glorificado, Señor, y tu palabra también sea glorificada en nuestros corazones en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén.